Bienvenidos a todos y a todas a nuestro quinto podcast de Ahí Te Cuento. Soy Daniela Ceballos y estoy en compañía de Jacqueline Borges y el día de hoy hablaremos sobre el duelo, porque si bien el duelo es una forma de vivencia social de la muerte de un ser querido, la función del luto es expresar la tristeza y el dolor que siente el vivo por la partida o por la desaparición física de un familiar o de un amigo, del novio. Entonces el duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras la muerte de un ser querido y proviene del latín dolos, que significa dolor. También este estado en el que el individuo transmite o experimenta una respuesta humana natural que implica reacciones tanto psicosociales como psicológicas a una pérdida, ya sea real o subjetiva, porque estas pérdidas pueden de ser de personas, objetos, funciones, estatus, trabajos. Sí, como lo dices tú, Dani, entonces el duelo es como esa respuesta natural que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? En algún momento todos los seres humanos hemos vivido una especie de duelo, teniendo en cuenta que todos los duelos no simplemente es una muerte, ¿cierto? Es como esa pérdida significativa, ¿cierto? Entonces el duelo es como esa respuesta natural que se espera ante esa pérdida. Así es. Y porque la muerte, si bien es un destino inevitable de todos los seres humanos, que hace parte del ciclo de la vida, es decir, los seres humanos pues nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces la muerte, como es una etapa de la vida en la que todos los seres humanos pues vamos a llegar porque es parte del proceso vital, que si bien la muerte es incierta en cuanto a cómo y cuándo ha de producirse, pues la muerte del otro va a generar pues como un impacto y si esta persona es muy cercana, pues con mayor razón genera como o genera ese desencadenamiento de un proceso reflexivo. Entonces, vivir la muerte de nuestros seres queridos, pues contiene también unas etapas de cómo vivir el proceso de duelo. También acá se pone en el proceso de duelo el manifiesto de todos los mecanismos de defensa que nosotros tenemos para llegar a la aceptación de este acontecimiento, de la muerte o de la pérdida de algo. Sí, Dani, dentro de ese duelo a la muerte tenemos que tener en cuenta también el contexto y la cultura, ¿cierto? Porque tenemos también historia, ¿cierto? Historia dentro de la humanidad donde el duelo por muerte no es vivido de la misma manera. Cuando para muchos esto representa como algo de tristeza, algo de que el ser se va, ¿cierto? En otras culturas podemos ver que es algo que se celebra. Exactamente. Y también, ya que en este proceso de duelo es importante estar acompañando pues a alguien o que alguien pues nos acompañe. Si bien cuando nos acompañamos a una persona que ha perdido un ser querido, también se experimentan como momentos de angustia por los cambios que presenta esa persona. em, pero es importante también reconocer como qué cambios generan esa situación, ¿cierto? A partir del duelo se generan unos sentimientos, unos pensamientos, unas condiciones, unos síntomas incluso. Entonces es importante que nos informemos, no tener como prisa, escuchar a la persona, respetar el dolor y los sentimientos de la persona, abrazar si la persona lo permite, no alejarse tampoco con el paso del tiempo, porque si bien el duelo pues tiene como un tiempo de duración más o menos, entonces es importante que acompañemos a la persona como durante varios tiempos. Son actitudes útiles que pueden ayudar como a sobrellevar este duelo. También, Dani, es muy importante ver, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, que podemos estar viviendo el duelo anticipado, ¿cierto? Entonces, ese duelo anticipado o anticipatorio nos dice que es como el duelo antes de que llegue la muerte, ¿cierto? Una persona que de pronto en estos momentos de pandemia se encuentre contagiada, la persona va a empezar con ese duelo porque va a pensar que se puede morir y realmente es una opción
que este virus les está dando como a las personas, ¿cierto? Como que me voy a morir y no me voy a poder despedir de mis seres queridos. Entonces, también es importante entender que existe este duelo anticipatorio y que es necesario como acompañar a esas personas también de manera como ese apoyo moral que lo necesitan para estos momentos. Exactamente, ya que debido a la pandemia se ha generado o se ha aumentado como un tipo de duelo que es el duelo sin cuerpo, que si bien pues para nuestra cultura es muy importante tener como los rituales del funeral, de pues de que las personas pues también vayan a la casa, compartan pues como ese dolor y lo vivan como en conjunto y que debido a las circunstancias pues por el momento no se ha podido como hacer este proceso de duelo como culturalmente lo hacemos. Sin embargo, entonces acá también entra, como lo decía ahora, el acompañamiento de las personas, ¿cierto? También es importante reconocer en este momento que no somos los únicos que estamos pasando por esta situación, que hay muchas otras personas que ya han pasado por ella o que están pasando y que se puede pues como aceptar este proceso. Sí, mira, hay algo también que me parece súper importante y es como, por ejemplo, desde nuestro rol como acompañantes, eh, expresarle a la persona que a pesar que a mí de pronto no me esté ocurriendo esto en el momento, entiendo que está pasando por un dolor y que es una pérdida grave, ¿cierto? Que es una pérdida dolorosa. Y lo que tú decías, para la persona que lo está viviendo, entender que no es la única persona que lo está viviendo y que puede haber como una reconciliación, por decirlo así, emocional con uno mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa muerte o de ese duelo sin cuerpo, si bien nosotros estamos como en una cultura en la que hace esos tipos de rituales, pues entonces empezar como lo dice la frase cliché que se está utilizando últimamente y es reinventarnos, ¿cierto? Si yo veo que me está haciendo daño esto y que necesito vivir este duelo, ¿cómo lo puedo vivir, cierto? Empecemos entonces como a hacer ese tipo de rituales de una manera diferente que nos ayude a poder como a despedirnos del ser querido. Exactamente, ya que yo creo que mencionaste algo muy importante y es reinventarse, es decir, si bien nosotros usamos la espiritualidad para sobrellevar ese proceso de duelo, entonces, ¿de qué forma podemos hacerlo ahora? O sea, ¿cómo podemos despedirnos? ¿Cómo podemos conmemorar a esa persona de modo pues que no intervenga con las restricciones que ahora tenemos? Mm, También Dani, es, también es importante, como en este proceso de duelo sin cuerpo, llegar un momento y pensar como realmente la persona no es solo el cuerpo, realmente nosotros pues recordamos es cómo era la persona, lo bueno que fue con nosotros o con otras personas, como su forma de ser, más allá del cuerpo físico, o sea, de la materia, como espiritualmente, ¿qué nos queda de ello? Dani, ahora que tú mencionas eso, me entra como al recuerdo una pregunta que hacen mucho y es si la muerte es tan natural, ¿por qué nos duele tanto, cierto? Entonces nosotros decimos, pues bueno, sabemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, o sea, es algo muy natural del ser humano, del ser vivo como tal, ni siquiera solo el ser humano, del ser vivo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si es tan natural esto nos está doliendo tanto? Y realmente es porque la muerte nosotros la vivimos es en el otro, ¿cierto? Cuando el otro muere se entra en ese duelo porque se pierde algo significativo, ¿cierto? Ese vínculo que nosotros ya habíamos creado con ese ser querido se rompe. Pues eso es lo que nosotros creemos entender, que se rompe, pero realmente lo que tú decías es algo muy importante. No solamente se trata del cuerpo, sino de aquellos momentos y aquellas situaciones que nosotros logramos vivir con el otro, ¿cierto? Aquello que fue significativo. Entonces, la vinculación es la que nos hace entrar como en ese duelo. Exactamente. Y también quería aclarar que cuando pues
hablo de espiritualidad, no me refiero como a que tienes que ser de una religión X o Y, sino tu espiritualidad, o sea, cómo vives tú ese dolor, o sea, cómo crees que puedes vivirlo, puedes como reubicar emocionalmente a esa persona, más allá de una religión. Sí, Dani, mira, algo que también a mí me parece muy importante es que las personas nos concienticemos todos, ¿cierto? Porque es que entonces a veces vemos como que si uno habla de muerte es como si uno estuviera siendo maleducado y realmente no, ¿cierto? Uno debe tener en cuenta que ese momento va a llegar en algún instante, ¿cierto? Entonces uno trata como de decirle a las personas, pues eso es lo que de pronto le va a esperar, ¿cierto? Le espera como ese fin, esa situación, ese momento, y uno trata como de que la persona empiece como a entenderlo, ¿cierto? Antes de que llegue ese momento como fatal para ellos. Entonces como que uno empieza a como a decirles, como a psicoeducarlos, ¿cierto? Pero entonces ya las personas se ven como que, como si uno estuviera siendo mal educado, ¿cierto? Y es muy contradictorio porque, por ejemplo, en estos momentos de pandemia estamos viviendo la muerte a flor de piel, a pesar de que intentemos negarla. Entonces es como eso, como no negar lo que nosotros sabemos que puede pasar, sino aceptarla, ¿cierto? Aceptarla y bueno, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida para que ese momento cuando llegue no nos dé como tan duro? Ujú, exactamente, ya que yo creo que acá cabe mencionar o entender también que el duelo es un proceso en movimiento, ¿cierto? Que tiene unos cambios, que tiene como unas posibles expresiones y que no, que si bien no es un estado estático o con límites rígidos, pues van a haber como unas fases, las cuales voy a mencionar, que lleva normalmente un proceso de duelo. Dentro de ellas, la primera sería la negación. En esta etapa es muy probable que las personas se sientan culpables porque de pronto no sienten nada o porque se apodera como de ellas un estado de incredulidad o de entumecimiento, como de que esa muerte no pasó. La segunda etapa sería el enojo o la ira, que esta se puede expresar de manera externa, o sea, el enojo puede proyectarse hacia otras personas o también puede ser un enojo que se viva interiormente y esta también se puede vivir a través de como de una depresión, ¿cierto? O de culpar a otro como una forma de evitar ese dolor, esa aflicción, esa desesperación de aceptar el hecho de que la vida debe continuar sin ese ser querido. La tercera es la negociación y acá se da como una negociación en nuestra mente. Esta suele ocurrir mucho antes de que ocurra el fallecimiento. Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad terminal, entonces con anticipación, de pronto podemos, un ejemplo, dialogar con Dios y decirle como, ay, si la salvas, si nos dejas vivir más tiempo con ella, yo dejo, no sé, el alcohol. Eso es una negociación que se genera a nivel mental y es como una forma de retrasar esa responsabilidad de aceptar esa pérdida. La otra etapa sería la depresión, que acá es como un sentimiento de desamparo, la falta de esperanza, la impotencia por esa pérdida. Y por último, es la aceptación, que esta se da después de la pérdida, ¿cierto? Y la persona acepta que se puede vivir en el presente sin adherirse al pasado. Y aunque, bueno, generalmente estas etapas se dan como en este orden mencionado, pero cabe resaltar que todos los seres humanos somos diferentes, somos únicos, entonces no todos pasamos por esas etapas ni de la misma forma ni en el mismo orden, porque puede pasar que duremos más tiempo en una etapa que en otra, puede que regresemos constantemente a una etapa. Entonces también es importante reconocer cómo normalmente es un proceso de duelo, de modo que nosotros podamos ayudarle al otro y también entender qué nos pasa en caso de que nos suceda algo
algo por este estilo, o sea, que vivamos un proceso de duelo. Dani, es súper importante tener esto en cuenta de que todas las etapas no se le presentan a la misma persona, ¿cierto? Hay personas que pueden vivir simplemente la etapa de la negación y de repente ya están en una etapa de aceptación, ¿cierto? Porque su forma de vivir el duelo es distinta a la de la otra persona, ¿cierto? O como hay personas que se pueden quedar en una sola etapa. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque cuando llega como a cierta etapa y se queda en esa etapa como de negación, puede llegar a ser algo patológico. ¿Cómo podemos decir el tiempo de duración de un duelo? Realmente no podemos como decirlo exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo, porque las personas tienen como mecanismos distintos para afrontar este tipo de situaciones, pero se empieza a ver patológico cuando ya estas situaciones, este duelo, esta negación empieza a afectarlo en su vida cotidiana. ¿Cierto? Entonces allí es cuando ya la persona, por ejemplo, está en la etapa de depresión y entonces ya la persona realmente no sale a trabajar, no sale a estudiar, ¿cómo decirlo? Ya su aspecto físico ya no le importa, se desliga como de su misma salud, ¿cierto? Entonces allí es cuando nosotros tenemos que poner como una alerta y decir, bueno, algo está pasando y debemos ayudar a esta persona de otra manera, ¿cierto? Porque muchas veces estas personas no quieren que uno los ayude. Entonces uno como familiar, por ejemplo, empezar como a tomar otro tipo de recursos, ¿cierto? Entonces, esto también es como algo muy importante. La etapa de la aceptación es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque en esta etapa, si la sabemos vivir, si la sabemos cómo llevar bien, entonces la etapa de la aceptación nos reduce, perdón, como esas acciones de anhelo, ¿cierto? Entonces allí, cuando ya nosotros aceptamos que realmente la persona no está, porque realmente es un proceso de nuestra vida, ya no empezamos a decir como que, ay no, si yo estuviera con esta persona, tal cosa, no. Entonces en esta etapa nosotros debemos de decir, bueno, no está, pero yo todavía puedo hacer lo que quería hacer, ¿cierto? Son como esas pequeñas cosas que nosotros debemos tener en cuenta como tips, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco... ¿cómo decirlo? Como cruel, ¿cierto? Porque las personas al momento de uno hablarles como de esto, piensan que estamos siendo crueles y realmente no es que seamos crueles, sino que debemos aterrizar en la vida en la que estamos, ¿cierto? Entonces, estos pequeños tips pueden como ayudar a las personas a que cuando estén pasando por esa etapa logren vivirla de la mejor manera. Exactamente. Y entonces acá, ya que me gustaría entonces mencionar 4 tareas de duelo que son muy importantes. La primera tarea del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Es decir, hay que aceptar que la persona está muerta, que se ha marchado y que no volverá. Y entonces esto hace parte de la aceptación de la realidad, que es asumir eh, que el reencuentro con esa persona pues no va a ser posible o por lo menos no en esta vida, ¿cierto? Que aquí también entra pues la cuestión de qué concepto tenemos sobre la muerte y qué concepto tenemos más allá de la muerte. Pero bueno, en general lo que tenemos que hacer es llegar a aceptar esa realidad, ¿cierto? De la pérdida, que si bien lleva tiempo, como ya lo dijimos, porque implica no solo una aceptación intelectual, sino también una aceptación emocional. Acá los rituales del funeral ayudan mucho a las personas como a encaminarse hacia esa aceptación. Pero ahora hablábamos de que debido a la pandemia no se ha podido como hacer un proceso de duelo culturalmente como estamos acostumbrados. Entonces volvemos y retomamos cómo vivimos nosotros, cómo despedimos a esa persona, cómo la reubicamos emocionalmente, de modo que podamos también como tener ese proceso de duelo, cómo nos reinventamos ese proceso de duelo. La segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Entonces acá es muy necesario reconocer y trabajar el dolor emocional y conductual o
porque este se puede manifestar mediante algunos síntomas o algunas formas de conducta disfuncional. Entonces, ya que tú nos decías es que ya no va a trabajar, ya no va a estudiar, entonces comienza a afectar como la vida, la continuación de la vida. Entonces, acá por eso es muy importante trabajar las emociones y el dolor de esa pérdida. Cuando ya estas conductas son muy disfuncionales y corremos el riesgo de entonces de entrar en un duelo patológico, también es importante reconocer cuando debemos ir a terapia. La tarea 3 es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Entonces, es adaptarse a un nuevo medio, significa que hay cosas diferentes y esto también tiene que ver como dependiendo de cómo era la relación con el fallecido y los roles que desempeñaba esa persona. Por ejemplo, para muchas viudas y viudos cuesta pues como un periodo darse cuenta cómo se vive sin su marido, sin sus esposas y entender que deben de asumir ese rol que era ejercido por esta persona en el hogar. Entonces las personas deben de asumir esos roles y deben de desarrollar esas habilidades que de pronto nunca habían tenido y seguir adelante con un nuevo sentido del mundo, ¿cierto? Y por último está la tarea 4, que es pues para mí sería como la más importante, que nos ayuda en este proceso de aceptación y es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Entonces acá, esta es como la tarea más difícil de muchas personas porque se quedan bloqueadas en este punto y entonces más adelante se dan cuenta de que su vida está pausada de cierta forma, que se detuvo cuando se produjo la pérdida de esta persona. Entonces, la tarea no es que eh, renunciar como a la persona fallecida, sino es encontrar como un lugar adecuado de esa persona en la vida emocional de uno y que nos permita seguir viviendo de una manera eficaz en el mundo. O sea, como lo que hablaba ahora, reubicar emocionalmente a esa persona, de modo que la podamos recordar, de que está presente, pero también como hacer ese proceso emocional muy bien, porque es lo que nos va a permitir seguir con nuestras actividades en la vida cotidiana. Bueno, ya que no sé si quieres añadir algo más. Dani, una última cosita que quería decir es que lo que tú decías en el sentido de adaptarnos a que ya la persona no está, ¿cierto? También es importante llamar las cosas por su nombre, porque por ejemplo con los niños se ve mucho de que la persona se muere y le dicen a la niña o al niño está dormido, ¿cierto? Pensamos que a los niños no van a entender si uno le dice está muerto, ¿cierto? Y los niños realmente logran introyectar este tipo de cosas, entonces es necesario para los niños decirles las cosas por su nombre. La persona falleció, no va a volver, pero lo vamos a recordar como un buen papá, como un buen abuelo, ¿cierto? Llamar las cosas por su nombre porque realmente a futuro esto les genera a los niños como un dolor más grande, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay mamás que de pronto el abuelo se le murió y el niño estaba súper apegado al abuelo, por ejemplo. Entonces le dicen, el abuelo se fue a pasear. El niño todo el tiempo va a decir, mi abuelo me abandonó, mi abuelo no se quiso ir conmigo. Y cuando ya el niño esté grande y sepa que simplemente el abuelo falleció, va a ser como un doble dolor para él, ¿cierto? Entonces es necesario, por ejemplo, para los niños decirle las cosas que están pasando en el momento que están pasando. Ya, Dani, eso es como todo lo que tenía por decir. Exactamente, ya que con respecto a esto que mencionas, es como muy importante acá como el concepto que tenemos de la muerte, ¿cierto? Porque ese concepto que tenemos de la muerte es como el que también nos permite como si ese proceso de duelo va a ser muy complejo o si nos va a permitir como la aceptación. Y nosotros culturalmente hemos tendido como a ver la muerte como de una manera pues muy negativa y
Y eso es individual, ¿cierto? O sea, como es subjetivo, pero también entonces es lo que tú dices, como ser sinceros con lo que está pasando y también como no satanizar como la muerte. Bueno, ya que muchísimas gracias por este podcast, gracias a todos por escucharnos. Recuerda comentarnos qué efecto tuvo en ustedes este podcast. Hasta la próxima.